Mi razón es que no sé mucho sobre el tema, entonces quiero aprender más sobre la revolución. En la escuela secundaria solo aprendí una descripción general. Quería aprender sobre los eventos específicos y las personas involucradas. Escogí este tema porque quería aprender más sobre la Revolución Cubana, porque he escuchado mucho sobre eso y Fidel Castro, pero nunca supe mucho sobre los dos. Escogí la Revolución Cubana porque no sé demasiado sobre la historia de Cuba, así que quiero saber más sobre lo que le pasó a Cuba. Para la información general, la fecha de la revolución fue 26 de julio de 1953 hasta el 1 de enero de 1959. Lugares notables son Cuba, Guantánamo Bay, Santiago de Cuba y Cienfuegos. Hay muchas personas importantes como Fulgencio Batista, Fidel Castro y Ernesto Che Guevara. Y la revolución fue un levantamiento armado en Cuba que decoró el gobierno de Batista, y el líder de la revolución, Fidel Castro, gobernó Cuba de 1959 hasta 2008. Batista fue el presidente desde el año 1940 hasta 1944, y porque él no ganó la próxima elección, él canceló las elecciones, y Castro fue el líder de una revolución contra Batista en Santiago de Cuba. Y Castro empezó a formar un grupo de exilios para la revolución, y en este grupo una gran parte de ellos fueron asesinados. Solo 20 personas escaparon, incluyendo Fidel y Ernesto Che Guevara. Hubo una guerra civil en Cuba durante los próximos 2 años, donde las fuerzas de Batista y Castro lucharon. Durante este tiempo, los Estados Unidos comenzaron a detener su apoyo a Batista, y en el 1 de enero de 1959, los revolucionarios ganaron contra el gobierno y Batista huyó Cuba para la República Dominicana. Y Fidel Castro comenzó su reinado en el 9 de enero de 1959. ¿Cuáles fueron los resultados? En primer lugar, Batista y varios de sus partidarios huyeron de Cuba hacia la República Dominicana en el 1 de enero 1959. Decenas de miles de cubanos celebraron el fin del régimen del dictador. Al mismo tiempo, Castro y su banda de guerrilleros entraron triunfalmente en La Habana en el 7 de enero. Castro gobernó con el socialismo y ocupó un gobierno comunista. Castro comenzó a organizar un gobierno comunista de inmediato. Por ejemplo, los cubanos ya no tenían derecho a protestar contra el gobierno, y periódicos, radio y televisión cubanos fueron cerrados, así que los ciudadanos de Cuba tuvieron menos libertad después del gobierno de Castro. Para continuar su impacto de esta revolución, al principio, ¿cuáles fueron el impacto doméstico? Durante la primera década después de la Revolución Cubana, varias reformas en la sociedad cubana abordaron diferentes problemas, por ejemplo, la integración racial, la igualdad de las mujeres, las comunicaciones, la salud y la educación. Como se puede ver en el gráfico, hay un gran aumento entre 1960 y 1962, porque Castro se centró en gran medida en la educación. El gobierno de Castro en Cuba fue vista como el modelo en toda América Latina.
Por otra parte, hubo algún impacto negativo. Al inicio del gobierno de Castro afectó a la Blanca, las industrias azucareras y causó el exilio de muchos miembros de las clases media y alta porque todas las granjas, fábricas y negocios pertenecían a gobiernos. Por otro lado, es el impacto internacional. La relación entre el gobierno estadounidense y el gobierno cubano empeoró porque Castro eligió aliarse con la Unión Soviética y las relaciones entre dos países no han mejorado por más de 50 años. Además, esta revolución ha sido la base de la importante ayuda solidaria brindada a los movimientos de liberación nacional en América Latina, África y Asia, y la revolución cubana ejerció una influencia enorme sobre otro movimiento izquierdistas revolucionarios a lo largo y ancho de América Latina. Fulgencio Batista era un soldado y líder político en Cuba en 1933 a 44 con un gobierno eficiente y otra vez en 1952 como un dictador. Durante su primer mandato, amplió el sistema educativo, patrocinó obras públicas y se centró en la economía en crecimiento. Cuando terminó su mandato, hubo un aumento de la corrupción en el país nuevamente. También Batista organizó un golpe militar en 1952 para recuperar el poder y fue bienvenido. Sin embargo, se convirtió en un dictador brutal. Él controlaba la universidad, la prensa y el Congreso, y se guardaba el dinero de la económica. En 1958, Fidel Castro y sus fuerzas iniciaron una campaña de guerrilla contra el dictador cubano Fulgencio Batista. Castro implementó políticas internas comunistas y inició relaciones militares y económicas con la Unión Soviética, que llevaron a relaciones tensas con los Estados Unidos. Bajo Castro se hicieron mejoras a la salud y la educación, mientras que él mantuvo un control dictatorial sobre el país y encarceló a cualquiera que se creyera un enemigo. Che Guevara fue una figura comunista prominente durante la Revolución Cubana y un teórico así como un táctico de la guerrilla de las guerrillas. Su imagen se convirtió en un icono del radicalismo de izquierda y del antiimperialismo. También él fue uno de los asistentes de mayor confianza de Castro. Estuvo a cargo de las ejecuciones de enemigos. Durante la revolución, lideró tropas guerrillas en batallas contra las fuerzas de Batista. Los afrocubanos son un grupo minoritario étnico en Cuba y estaban en la base de la sociedad. Fidel Castro estaba en contra del racismo y afirmó el compromiso de su gobierno con la igualdad. Castro hizo reformas económicas y sociales que tenían prevista vivienda, educación y servicios de salud para los afrocubanos. Pero antes de que lo hiciera posible, prometió estas cosas que los afrocubanos unieron a la revolución con Fidel Castro como soldados. Comunismo es una teoría política del libro de Karl Marx, el Manifiesto Comunista, que busca crear una sociedad sin clases y toda la propiedad pública es de propiedad, y a cada persona se le paga de acuerdo con sus habilidades y necesidades. Castro negó públicamente ser
comunista para ganarse el apoyo de grupos que no eran comunistas. Sin embargo, cuando se convirtió en el líder de Cuba, estableció el primer estado comunista en el hemisferio occidental en 1965. Socialismo es una teoría política y económica. Afirma que la producción, distribución y intercambio de bienes deben ser propiedad y estar regulados por la comunidad. Castro creía firmemente que Cuba y el resto del mundo debieran pasar de un sistema capitalista a un sistema socialista para que los medios de producción fueran propiedad de los trabajadores. Parte A. La Revolución y los Estados Unidos. La Revolución cubana representó un problema importante para los Estados Unidos, porque los Estados Unidos habían formado una relación mutuamente beneficiosa con el expresidente de Cuba, Fulgencio Batista. Su relación era muy fuerte porque Batista no creía en el comunismo y permitió que Estados Unidos utilizara Cuba y sus recursos de cualquier manera que necesitaran. Fidel Castro era muy diferente de Batista en términos de la manera en que gobernaban y la falta de control permitieron que los funcionarios estadounidenses tuvieran. Al comienzo de la revolución, Estados Unidos y el presidente Dwight Eisenhower había decidido ser un jugador neutral. A pesar de esto, son muy escépticos sobre Fidel Castro, después de que comenzaron a investigarlo. Eran escépticos porque no podían determinar de qué lado estaba políticamente y parecía ser un líder violento. Muchos empezaron a preguntar si Fidel Castro era anti-estadounidense o pro-cubano. Si era anti-estadounidense, ¿qué significó eso para las relaciones cubanas de Estados Unidos y los activos estadounidenses en Cuba? El plan de emergencia de los Estados Unidos. Cuando Castro ganó el poder, no dio garantías a Estados Unidos por sus intereses cubanos y no parecía interesado en continuar la relación que habían formado con Batista. Contra medidas preparadas para detener a Castro en caso de que hubiera una emergencia. Esos métodos fueron, creó un ejército de exiliados cubanos en Estados Unidos. Comenzaron una red secreta de radio anticastrista en Cuba. Creó un ejército de cubanos anticastristas en Cuba y les suministraron armas estadounidenses. Tamas formaron un proyecto para matar a Castro y otros líderes cubanos en su gobierno. La Revolución cubana fue una revuelta armada liderada por Fidel Castro y sus compañeros del movimiento 26 de julio desde 1953 a 1959. Como resultado, Batista huyó a la República Dominicana y Fidel Castro subió al poder. Su reinado tuvo un gran impacto en el sistema económico y de clases de Cuba. La revolución involucró las ideas del comunismo de Karl Marx, el socialismo y la guerra de guerrillas. Los tres principales actores de la revolución fueron Fulgencio Batista, Fidel Castro y Ernesto Che Guevara.